Hola chicos, hoy vamos a iniciar nuestro devocional número 16, que lo hemos titulado Hagamos lo correcto, y lo vamos a encontrar en Daniel 1, capítulo 1, y en Daniel 6. Ahí nos habla acerca de 2 episodios en los que Daniel tuvo que hacer lo correcto a pesar de la dificultad o a pesar del problema o a pesar del temor o de el sacrificio, quizás podríamos decirlo, o del sufrimiento que él podía pasar al hacer lo correcto. En el primer capítulo a él se lo llevan a Babilonia, a un lugar donde él no conocía, que tenían otras costumbres, y dice ahí la Biblia que él no quiso contaminarse y no quería comer de la comida del rey, sino que quería él hacer su propia forma de alimentación para no contaminar su cuerpo, ya que él pues lo anteponía también todo a cumplir la voluntad de Dios. Entonces él se dedicó a comer verduras en lugar de comer todos los postres, las carnes y lo rico de la comida que el rey le proporcionaba, pero lo hacía con el propósito de cuidarse y de no contaminarse, porque ellos no estaban acostumbrados a comer de esa manera, pues Dios les había también antepuesto a ellos qué es lo que podían comer y lo que no. Entonces él, a pesar de que iba a sufrir, quizás podríamos decirlo, en que no iba a tener toda la alimentación completa, pero él sabía que Dios iba a proteger su cuerpo y su estado de salud, y lo hizo, y salieron triunfantes, porque al final los compararon con otros que habían comido de todo y ellos estaban mucho más sanos que los demás. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque también a veces nosotros comemos cosas que no debemos y dañamos, perjudicamos nuestro cuerpo, o no comemos, que también eso no es correcto, ¿verdad? Porque para mantenernos saludables hay una pirámide alimenticia que es la que nos dice cómo debemos alimentarnos correctamente. Lo voy a decir así rapidito los versículos, porque después yo a continuación de este video te pongo otro video donde está la historia de Daniel, y se basa específicamente en la historia de Daniel en el capítulo 6 del libro de Daniel. Y en el libro, en este capítulo, Daniel ya era un sátrapa. ¿Qué significa eso? Que era un ayudante del rey Darío. Entonces los demás le tenían envidia, porque a Daniel el rey le tenía más confianza. Daniel era un hijo de Dios, creyente, adorador de Dios, por lo tanto hacía las cosas de la mejor manera, hacía las cosas bien, y no robaba, no falsificaba las cosas, no hacía tratos indebidos, ¿verdad? Entonces el rey le tenía mucho respeto y le tenía mucha confianza, y por esa razón los demás le tenían envidia. Al tenerle envidia, decidieron ellos que el rey, engañando al rey, hiciera un edicto en el que solo se le podía adorar a él o a lo que él determinara que se le adorase. Pero Daniel, como siempre, mantenía su comunión con Dios, porque a él le gustaba hacer la voluntad de Dios. Y solo podemos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida si hablamos con Él, si leemos la Biblia, si nos relacionamos con nuestro Señor. Entonces Daniel oraba y él abría las puertas de su habitación como para decir: Señor, y te alabo, te bendigo, te glorifico, muéstrame tu voluntad, qué quieres que es lo que yo haga. Y entonces se dirigía hacia el cielo con sus ventanas abiertas. Era su forma de adorar. Pero los sátrapas lo atraparon, orándole al su Dios, que es el único Dios que existe. Entonces lo atraparon y lo metieron al foso de los leones. Daniel ya sabía que el rey había determinado eso, pero ya sabía que también era en base a engaños. Entonces, pero él ya sabía, pero no por eso decidió hacer lo contrario, sino que Daniel decidió hacer
lo correcto. Ahora, ¿estamos haciendo nosotros lo correcto? ¿Estamos haciendo lo que nos conviene a nosotros para nuestro placer y deleite? ¿O estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? Espero que ya hayas respondido. Y si tienes que pensarlo mucho, es probablemente que algo no anda bien por ahí. ¿Estás comiendo lo que a Dios le agrada o estás comiendo pura chuchería y engordando? ¿Estás orando a diario, platicando con el Señor? ¿Estás estudiando correctamente? ¿Estás realizando tus tareas como debe de ser? ¿Estás ayudando en casa o solo pasas dormido, acostado, viendo tele? Yo no digo que sea malo, no es malo dormir, no es malo descansar, no es malo tener un pasatiempo, no es malo ver televisión. Es malo pasar haciendo solo eso y no dedicarte a las cosas importantes como son el estudio, la colaboración en casa, instruir tu mente leyendo un libro o buscando. Hoy con la tecnología podemos buscar cualquier tema específico y lo encontramos y podemos conocer más. Yo cuando empezó la cuarentena comencé a coleccionar plantas y he ido aprendiendo más cómo se abona, cómo se siembra, en qué época sí, cuáles plantas son de sol, cuáles plantas son de sombras. Ese es un pasatiempo bonito, en mi caso, ¿verdad? Entonces he ido viendo eso. Hemos estado viendo temas diferentes en las clases, he ido buscando cosas que ilustren más acerca de mi trabajo también. Entonces, ¿qué más haces tú en tu casa? A mí me gustan los juegos. Ya investigaste cómo se crean, cómo se realizan. Te gustan las caricaturas, pero nunca has ido a buscar un video de cómo se elaboran caricaturas. Y eso es aprendizaje. Entonces, hagamos lo correcto aún a pesar de que no nos guste. Como tomarte una medicina. Ay, no, yo no me la voy a tomar porque es muy amarga, muy fea. Recuerda que hacer lo correcto es lo que te va a ayudar y te va a salvar. Ahora, hablando espiritualmente, recuerda que hacer lo correcto lo vamos a saber siempre y cuando leamos la palabra de Dios, oremos, busquemos cada día del Señor, lo busquemos en alabanza, lo adoremos y escuchemos su palabra por cualquier tipo de medio, sermones a través de la radio, sermones a través de la televisión o clases bíblicas que tu iglesia te proporciona también, y nosotros como colegio somos parte de nuestra iglesia, que es el Tabernáculo Central. Entonces, te invito a que hagas lo correcto a pesar de lo bueno, a pesar de lo malo, a pesar de lo doloroso, a pesar de lo sufrible o insufrible. Tenemos que hacer lo correcto como lo hizo Daniel. Y Dios siempre estuvo con él, Dios siempre lo apoyó, Dios siempre lo cuidó y lo sacó adelante en todo lo que hizo, en todo lo que realizó. Pero Daniel nunca se desconectó de Dios, siempre estuvo en sintonía con él. Y eso te invito, permanece en sintonía con nuestro Señor Jesús. Te invito a que pases a ver la historia que te coloco en el video y también a que dejes cualquier petición o comentario en este mismo mensaje que te estoy mandando. Hoy estoy mandando los mensajes de forma individual para que te sea más fácil encontrar tu devocional y puedas estar en esta semana en sintonía con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga mucho y te siga guardando y preservando hasta que Él venga.